Bueno, espero que tengan sus programas ¿Te llevo yo? y los pueden abrir, por favor, para que puedan ver las notas, o los que tienen la Biblia, también pueden abrirla en el capítulo 3 del libro de Daniel. Capítulo 3 del libro de Daniel. Y seguimos hablando de lo que hemos estado investigando. Esto es no solo una historia preciosa, pero es una historia verdadera. Todas estas cosas sucedieron. Y el día de hoy, lo que me toca hablar es cuando la fe en Dios es probada. Cuando tu fe es probada. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3, lo que le va a suceder a estos jóvenes el día de hoy. Y la fe de nosotros va a ser probada siempre a través de muchas cosas. En la vida atravesamos situaciones donde las cosas son adversas, las cosas no son favorables, y uno debe de aprender a poner la fe en acción. Fe es creer en que Dios está a favor nuestro, que Dios nos va a ayudar, que Dios existe. Pero ¿cómo poner la fe en acción cuando las situaciones son desfavorables, cuando hay tragedia, cuando hay problema, cuando hay dificultad, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad? ¿Cómo? También nuestra fe es probada cuando estamos en medio de culturas contrarias. Una cultura contraria es cuando un cristiano se encuentra metido, digamos, en una cultura, tal vez, digamos que viviéramos en Indonesia. La cultura en Indonesia son 90% musulmanes. ¿Cómo podría un cristiano vivir en medio de una cultura donde son contrarios a nuestra cultura cristiana? Entonces ahí nuestra fe va a ser probada también. Probablemente religiosamente hablando va a haber desprecio, o le van a hacer a uno malas caras, o tal vez va a haber persecución. También nuestra fe también va a ser probada, por ejemplo, con la envidia. Hay cosas, ¿le ha pasado alguna vez en el trabajo que alguien tuvo envidia de usted y le hacen la vida imposible? Y ahí es donde su fe va a ser probada. ¿Cómo es probada la fe? Bueno, es que usted tiene que dar respuestas correctas, usted tiene que comportarse como cristiano. Y comportarse como cristiano no es fácil en medio de situaciones cuando hay gentes que no son muy cristianas. Y hay algunos que son cristianos y aún así se portan como no cristianos. También con el enemigo. Cuando el enemigo de Dios no va a parar de molestarnos. El enemigo de Dios siempre va a estar tratando de ponernos dificultades, problemas al frente, y el enemigo va a usar circunstancias, va a usar personas, va a usar trabajos, va a usar situaciones en las que el enemigo nos va a molestar. Y nos va a tentar también, va a haber tentación. Entonces, ¿cómo poner nuestra fe en práctica ahí? Y también el pecado. El pecado, créanlo, el pecado nos prueba nuestra fe. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tu fe va a ser probada, vas a ser probado. Pero Cristo le dijo, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Entonces, muy importante, la fe también es probada por lo menos 2 veces. Primero antes de caer, y luego cuando uno ya ha caído y no ha cometido un error, la fe todavía vuelve a ser probada ahí si uno se levanta y uno regresa con Dios. Qué interesante. Entonces el día de hoy es de lo que vamos a hablar. Vamos a ver la fe de 3 personas. Estos eran los amigos de Daniel. Y estas son 3 personas que están jóvenes, muy probablemente tienen entre 18 y 20 años, no tienen más de eso. Pero estas son personas que están dedicadas a Dios, y la historia del día de hoy es una historia real, es una historia verdadera, pero es una historia muy difícil de creer, como toda la Biblia. Las historias de la Biblia son difíciles de creer. ¿Saben por qué? Porque hablan de un Dios que no vemos, y hablan de un Dios que es invisible. Y todo lo que el Dios hace parece que tiene que ver sobrenatural, y lo hace para impresionarnos y para mostrarnos que Él realmente es verdadero. ¿Cuándo vemos que Dios es verdadero? Cuando las cosas suceden tal y como Dios dice. Vamos a leer capítulo 3, verso 1. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así: el rey Nabucodonosor, él hizo una estatua de oro. La altura era de 60 codos. Esto es muy importante. 2 codos son 1 metro. Entonces, ¿qué altura tenía esa estatua? 30 metros. Era enorme, era altísima, y era de oro. Algunos dicen, no, solo recubierta con oro. Era de oro.
Y algo interesante es que recientemente han encontrado allá cerca de Bagdad, en la parte de arriba del norte de Bagdad, en Irak, encontraron una estructura como cuadrada que servía para poner una gran estatua o para poner algo muy grande encima de esta estructura. Entonces esto lo han encontrado. Yo creo que a ti, Mateo, te llama la atención lo que estoy diciendo. Entonces ahí encontraron esa cosa donde muy probablemente es donde la estatua estuvo. Pero bueno, lo que nos interesa es que si la Biblia lo dice, así es como sucedió y es lo que estamos. Entonces dice, la levantó, él formó la estatua en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, que son los sabios, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Quién creen ustedes que era la estatua? ¿De quién creen ustedes que era la estatua? De él mismo. Él mismo, él había hecho una estatua de él mismo. Y entonces en el verso 3 se reunieron pues todas estas personas, vinieron a la dedicación de la estatua que el rey había levantado y estaban en pie delante de la estatua que levantó. Y el pregonero, el que hablaba en voz alta, dijo, se os ordena a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son del concierto de rock and roll, todo mundo se postre y adore la estatua de Nabucodonosor. Y en realidad eso era lo que estaban teniendo ahí. Ahí dice ahí que cuando se sonaron la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña, y quién sabe qué es la zampoña, pero digamos la zampoña, es lo que está escrito. Dice, cuando sonaran todas estas cosas, en ese momento era duro, era fuerte el sonido, en realidad sí era como un concierto de rock and roll. Y esto tenía por sentido tocar las emociones de las personas. ¿Saben ustedes que la música toca las emociones de las personas? Y especialmente el rock and roll. Entonces esta era una manera de él de tocar las emociones de las personas. Entonces cuando todo eso sucediera, dice, todos se deben de postrar y deben de adorar la estatua de oro que el rey ha levantado. Y el que no se postre y el que no adore, inmediatamente va a ser echado dentro de un horno de fuego ardiente. La historia es interesantísima porque la Biblia nos va luego a advertir, y vemos en muchas partes de la Biblia que dice que todo aquel que se exalte va a ser humillado, que todo aquel que se enorgullezca, la Biblia dice que va a ser tirado al suelo, llevado al suelo. Y sin duda alguna, este rey lo que estaba buscando era eso. El rey estaba buscando adoración. Y eso es común en los gobernantes, ¿sí o no? Es común, especialmente las personas de aquel lugar que buscaban adoración, también porque creían ellos parte ser Dios, parte ser ellos divinos, parte ser ellos con descendencia de realeza, y entonces querían presentarse como un Dios. Él creía que él podía tomar hasta el lugar de un Dios y quería que lo reverenciaran, que lo adoraran, que lo respetaran a ese nivel. Sigue la escritura, verso 7. Entonces, por lo cual dice, cuando todos oyeron que sonaron todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Empezamos hablando de cosas importantes. Vean ustedes el dato que nos da. Dice que todos esos pueblos, todas esas gentes que habían venido, todos ellos adoran. Entonces, siempre vamos a tener en nuestra vida situaciones extremas que van a llevar a las personas a tener que hacer una decisión con relación a lo que creen. Siempre, especialmente en la vida del cristiano, usted siempre va a enfrentar situaciones en su trabajo, en su matrimonio, en su casa, en su vida diaria, con sus vecinos, con lo que sea. Usted va a enfrentar situaciones en las que su creencia en Cristo va a ser probada. Y va a ser probada de tal manera en la que usted no tiene manera de salirse del problema. Aquí ellos, todos aquellos que no adoraron, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a ser echados en un horno de fuego. ¿Y qué creen ustedes que si hubieran ahí verdaderos cristianos iban a hacer? Oh, eso es muy interesante.
Porque entonces empezamos a ver desde ese mismo momento que si esperamos que los cristianos no se adoren, no se arrodillen, no se agachen ante semejante cosa, porque va a suceder algo contrario a Dios, ¿estarán los cristianos realmente dispuestos a vivir para Dios con tal profundidad, con tal intensidad? Y es ahí donde empieza la verdadera vida cristiana ante el espejo. Porque en el espejo de Dios empezamos a vernos realmente cómo es que nosotros somos. Solo usted sabe cuáles son las respuestas que usted le da a alguien que le ha hecho el mal, o a alguien al que usted cree que le ha hecho el mal o no le ha hecho el mal. Solo usted sabe cuáles son las cosas que han salido de la profundidad de su corazón y de las cuales su boca ha hablado. Solo usted sabe las actitudes que usted tiene cuando viene aquella persona que le cae mal o no. Yo sí sé. Yo tengo la capacidad de dar la vuelta y por fuera yo hago hola y por detrás hago pero estoy seguro que no soy solo yo. Entonces, en este caso, las personas van a tener que hacer una decisión con relación a lo que creen. Y el gobierno de ese momento, el gobernante de ese momento, está pidiéndoles que hagan algo que es contrario a lo que nuestro Dios realmente espera que los cristianos, o en este caso de ellos los judíos, el pueblo de Dios hiciera. Y ellos iban a estar afectados. ¿Por qué era que iban a ser afectados? Porque ellos estaban, ya les había dicho desde el principio esta enseñanza, ellos eran esclavos de una cultura. Ellos eran los que querían adorar a Dios, pero estaban esclavizados, metidos dentro de una cultura donde ellos no podían practicar libremente lo que ellos querían, sino tenían que obedecer lo que el gobierno les dijera. Y esto nos trae un tremendo problema a nosotros en estos días, porque entonces empezamos a pensar de que si el gobierno tiene tanto poder, ¿puede el gobierno entonces obligarnos a hacer cosas que los cristianos nos oponemos y no creemos en ello? ¿Hasta dónde puede el gobierno controlar nuestra manera de vivir libremente para Dios y nuestra libertad de religión? Y pueden privarnos inclusive de lo que la Biblia de nosotros dice, pueden privarnos de practicar lo que ¿hasta dónde pueden llegar y hasta dónde usted y yo tenemos que aprender a arrodillarnos o no arrodillarnos y estar fuertes? De eso se trata esta historia. Necesitamos aprender, mis hermanos, las respuestas correctas a las situaciones difíciles que se van a presentar. Y esto no es nada nuevo, porque tenemos situaciones difíciles que se nos presentan constantemente, ¿o no? No tenemos que hacer decisiones como cristianos y decir la verdad y vivir con honradez y con integridad, hacer lo correcto ante Dios, amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. No es que para eso vivimos y vivimos para Él y estamos entregados completamente a Dios. Pero el gobierno puede hacer entonces que nos quiera meter en una zancadilla. Y puede hacer que el gobierno empiece a establecer cosas que nos van a empezar a quitar libertades. Y entonces tenemos que estar listos para cuando eso venga. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar? Estas personas tenían una respuesta. Veamos ahora lo que sucede con ellos. Veamos la acusación, verso 8. Dice, por esto, dice, en aquel tiempo, dice, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, todos estos instrumentos, dijiste que se tienen que postrar y tienen que adorar la estatua de oro. Y el que no se postre y adore va a ser echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y hay unos hombres, dice, judíos, y lo dejan muy en claro, lo dicen abiertamente. Hay unos hebreos, hay unos judíos, que dice que estos hombres a los que tú pusiste sobre los negocios, a los que tú les diste autoridad sobre como gobernantes, no he dicho, están cuestionando al rey. ¿Cómo es posible que hayas puesto a estas personas en cosas de autoridad cuando estos no te obedecieron? Y hay unos hombres ahí, dice, estos hombres no te han respetado, ni tampoco adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esto es terrible, porque lo que vemos entonces es que la acusación viene y le dice lo que el gobierno dice debe de ser obedecido, y lo que aquel gobernante ordenó tenía que ser hecho, tenía que ser obedecido. Ahora, ¿era eso un capricho?
¿Era eso algo que sencillamente el gobernante de dónde se sacó el semejante deseo de que quería tener estatua y había que adorarlo y había que hacer tal y como él? Bueno, es ahí exactamente donde es el problema que tenemos que enfrentar. Porque la acusación, dice ahí, vinieron estos hombres que eran, léalo, eran maliciosos. La acusación era maliciosa. Hay gente que tiene maldad en su corazón y lo expresan y lo muestran y actúan con malicia. ¿Nunca ha sido acusado usted maliciosamente? Eso es horrible. Es feísimo. Y entonces estos hombres vienen y la acusación que tienen dice que era maliciosa, dando a entender que iban a acusar a los judíos buscando hacerles daño. No pararon. Y esto es también feo. El cristiano debe de revisar en su corazón si lo que está tratando de hacer y no le hace que tal vez sea lo correcto. Hay veces que estamos haciendo lo correcto y aún así no estamos haciendo lo que es de Dios. Estamos haciendo lo correcto de acuerdo a un gobierno, de acuerdo a una ley, pero no de acuerdo a lo que es de Dios. Y estos hombres son acusados de una mala manera. Les quieren hacer daño y también les tienen envidia, obviamente porque estaban encima sobre un lugar de autoridad sobre esas otras personas. Qué horrible es tener autoridad, ¿nos han dado cuenta? Qué horrible es ser jefe de compañía. Yo recuerdo en Denver, pues Dios me bendijo, me dieron un buen trabajo, ganaba un montón de dinero, era miserable, y la hija del dueño de la compañía, ella era la manager general, pero yo ganaba doble de lo que ella ganaba, y yo solo era el gerente de operaciones, supuestamente, así me llamaban, y ganaba bastante dinero, sí, pero ganaba casi el doble de lo que ella ganaba, y entonces ella constantemente le decía a su papá, ¿cómo es que ese, que ni las manos se ensucia, gana el doble de lo que yo gano? Y empezó a meterle al papá. Y yo les llevaba buen negocio y buen negocio llevaba y vendía bien las cosas de la compañía, me iba bien. Y aún así la mujer envidiosa, mala, hasta que por dicha yo no sabía que mi esposa estaba orando por mí. Y aquel día en la mañana yo llegué a la casa, había renunciado, llegué llorando, venía llenando de cólera de lo que me había acusado de la manera horrible, y llegué a la casa, eran todavía las 6:30, 7 de la mañana, y cuando llego a la casa, a mi cuarto allá en Denver, Colorado, entro a mi casa y entro a mi cuarto y venía yo, sí venía llorando y venía lleno de cólera y de rabia, y me sentía, ¿cómo es posible que me haga esta maldad? Y aún así que bueno, y cuando llego así todo llorando y mi esposa está riéndose en la cama, y estaba riéndose, y yo llego todo así, toda apodreado, y me dice mi esposa, ya. Le digo, ¿cómo ya? Y dice, ¿verdad que ya? ¿Ya qué? Ya no tienes trabajo, ¿verdad? Ella estaba orando que ya yo nomás trabajara más ahí, porque me había visto que yo estaba miserable. Era un montón de billete que me entraba, casi $2,000 a la semana. Eso es bastante dinero, ¿no? Y hace ya un montón de años atrás, 20 años atrás, también era buen dinero. Pero ¿de qué me servía el dinero? Yo era un miserable y estaba en medio de personas que envidiaban mi lugar. A estos hombres les está pasando algo parecido. La premeditación del corazón de estas personas malignas, cuando los acusan ante el rey, dicen varias cosas que son muy correctas. Y presta atención. Estudiar la Biblia viendo estos detalles es muy importante. Primero ve el verso 12. Le dice, son judíos, dando a entender que son practicantes de la religión judaica. ¿Cuál es la religión judaica? Bueno, la religión de los hebreos. ¿Cuál es la religión de los hebreos? La religión judaica. Es la religión donde ellos adoran al Señor Jehová, al Altísimo, el que apareció a Moisés, el que apareció a Jacob, el que le apareció a Isaac, el que le apareció a Abraham. El mismo Dios que nosotros adoramos. Ellos eran adoradores de él y se llama judaica porque ellos salieron de la tribu de Judá. O hay muchas cosas ahí que les debiera de explicar de esto, pero así les dice a estos judíos. Y es una manera de despreciarlos. Y el día de hoy todavía así se les habla a ellos, a estos semitas, a estos judíos, y los desprecian de tal manera hasta el día de hoy son despreciados. Entonces vienen y le dicen así al rey, ¿no te has dado cuenta? Dice que ellos adoran a su Dios Jehová y reclaman ellos que también tienen el único Dios. Qué parecido a lo que nosotros creemos, ¿no? Segundo, le dice ahí también, ellos no te respetan.
Y al decir esto, que no te respetan, lo que le está diciendo es que siembran en el corazón del rey, están sembrando algo que es horrible, la semilla mala de una acusación maligna. ¡Qué horrible son las personas que viven sembrando semillas de acusaciones malas, falsas, solo por el afán de que les hagan daño a otras personas! Esto es horrible. Y estas personas, al hablarle a Dios, al rey, como le llegaron a hablar, le llegaron a decir: oh señor rey. Y yo sé, Salvia por aquí se rió un poquito cuando leí eso, porque lo llegaron adulando. ¿Saben lo que es la adulación? Ajá, Mateo, adulación, barbero, a los mexicanos. ¿Ah? ¿Brown nose? Oh, ok, peor. Oh, sí, no. Ustedes pochos, chicanos, ustedes chicanos. Mexicanos, ok, órale. Bueno, mis queridos hermanos, estas personas llegaron adulando. Y muchas personas que están en autoridad les encanta tener aduladores, barberos. Muchas veces les encanta, ¿no? Y hay un serio problema con ellos. ¿No le caen a usted malos que son los barberos realmente, que llegan hablando hacia el jefe? Y son los que menos trabajan, los que menos limpian, los que menos ordenan, los que se van más rápido del trabajo y los que vienen tarde a trabajar. Y aún así, ahí los tienen. Segundo, le están diciendo al rey: mira, tampoco adoran a tus dioses. Ellos desprecian tus dioses, señor rey. Y lo que le están diciendo, ¿saben? En alguna manera era bueno. Ojalá que nosotros los cristianos seamos conocidos como personas, no que despreciamos los dioses de las otras personas, pero sí que servimos fielmente a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jesús. Todo lo que están diciendo es bueno. Lo que están diciendo es que al despreciar tus dioses, oh rey, todavía se mantienen ellos adorando a su único Dios. ¿Qué es lo que están diciendo? De que eran fieles a la adoración al único Dios que ellos tenían. Me gusta esta acusación. Ojalá fuéramos culpados de que por hacer el bien como cristianos no estamos haciendo lo que todos los otros religiones esperan que hagamos. Porque no tenemos ninguna otra religión. Nosotros vivimos para el Señor creador de todo el universo. Nuestro Señor es Jehová, nuestro Señor es Jesucristo, y también nos mandó el Espíritu Santo. Creemos en esto, vivimos en eso, y no vamos a cambiarlo. Amén, hermanos. No vamos a cambiar eso. Pero en el caso de ellos me encanta también que los acusen de esa manera, porque todavía mantenían sus creencias, mantenían sus prácticas religiosas de acuerdo a lo que ellos creían. Ellos eran judíos. Y tercero, le dicen: Señor, mira también que al no adorar la estatua que usted puso, lo que muestra es que ellos no te adoran a ti. Y al no adorar al rey, ya le habían llenado el corazón, ya lo habían infatuado, le habían llenado de adulación. Y entonces lo que están diciendo: al no adorar la estatua, no te adoran a ti, te respetan, no te ponen en el lugar donde debes de estar. Y por supuesto, alguien en autoridad se va a sentir, va a querer ir en contra de personas que sean así, en contra de él, especialmente un rey. Pregunto: ¿podemos entonces arrodillarnos por fuera y estar parados por dentro del corazón? ¿Hasta dónde podemos hacer eso? Cuando somos cautivos de una cultura, cuando estamos prisioneros metidos en una cultura como la cultura en la que estamos en estos momentos, ¿hasta dónde podemos nosotros hablar la verdad de lo que la Biblia dice y decirlo abiertamente? ¿O tenemos que seguir quedándonos callados y no podemos decir nuestras opiniones de acuerdo a lo que la Escritura nos dice? Es más, voy un poco más allá. Y quiero que ustedes empiecen a pensar hasta dónde esta cuestión de ser prisioneros de la cultura es horrible. Porque, por ejemplo, vean una aplicación de esto. ¿Qué si el jefe de la oficina le dice a la mujer cristiana soltera que para mantener el trabajo tiene que acostarse con él? Y es mujer cristiana, es soltera. O como ha pasado, algunas de las mujeres, especialmente algunas que hemos conocido en otro tiempo, ellas que como las dejó el esposo y como no tienen habilidades de trabajar, cualquier trabajo que venga tienen que agarrarlo porque las dejó el hombre y no tienen cómo sobrevivir. Y entonces los hombres que son los maestros o los jefes de ellas se aprovechan de ellas, y entonces como saben que están solas y están en necesidad, y les dice: si no te acuestas conmigo, no mantienes el trabajo. Y aquella mujer, por mantener
tener comida para sus niñitos y por mantenerse bien en su casita y pagar la renta, tiene que ceder y es cristiana. ¿O qué si el mismo jefe le dice al joven que es cristiano, que está en su compañía y que tiene a su mamá enferma, y el joven es el que cuida a su mamá y no hay nadie más que le ayude a cuidar a su mamá y las cuentas del doctor son bien altas, y entonces el jefe le dice que tiene que mentir en el manejo del dinero y que tiene que empezarle a cobrar más a los clientes que lo que realmente tiene que pagar, porque si no pierde el trabajo? ¿Ve hasta dónde puede llegar la presión? Porque son corazones malos de hombres que actúan con malicia y hombres que entonces empiezan a enredar el asunto de nuestra vida, y entonces lo que creemos como cristianos de un momento a otro se ve enfrente aquí de la cultura y de lo que los hombres que no viven de acuerdo a lo que nosotros creemos empiezan a pedir, y entonces la presión se puede volver horrible en el corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debemos de hacer? Entonces estos hombres van a ser algo muy interesante y Dios los va a premiar. Verso 13, dice Nabucodonosor, entonces dijo, y ve hasta dónde ya estaba ahorita él, dijo con ira. Ahora ya el rey ya tenía ira, ya estaba enojado, dijo, tráigame a esos. Y al instante les fueron traídos delante del rey, y Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad que ustedes no me honran, o no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír todos los instrumentos ustedes se postren y ustedes adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo hacen, dice, en la misma hora que ustedes no lo hagan, van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios, con D minúscula, que Dios será el que os libre de mis manos. ¿Ven ustedes? La amenaza es real. La presión es horrible, está enfrente de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y estos son los momentos en los que uno va a enfrentar, en el caso de ellos, en vida o muerte, pero en el caso de otras personas, donde tienen que sacrificar sus creencias, y tienen que sacrificar su integridad, y tienen que sacrificar su carácter y su honradez, y su vida cristiana. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y ellos pueden morir, o no, no es esa la amenaza. Y saben que el rey los puede llevar a matar. Entonces la fe en Dios y la confianza que produce conocerlo es lo que a ellos les va a permitir responder firmemente. Repito, la fe en Dios y la confianza que tienen de conocer a Dios es la única que le puede ayudar a usted y a mí, a como les ayudó a ellos, para dar la respuesta correcta, para estar firmes. Y cuando uno está firme en lo que uno responde, porque uno conoce a Dios, mis queridos hermanos, los resultados van a ser de acuerdo a Dios. Pero es difícil creer porque está al frente de la muerte. Entonces es en esas situaciones, es en esos momentos donde uno tiene que decidir. Hay varios de ustedes que les he tenido que dar consejo. De vez en cuando me ha tocado darles ciertos consejos a algunos de ustedes. Y ustedes que han recibido consejo de mí, ustedes saben que el primer consejo que les doy es: diga la verdad. Siempre. No trate de arreglar nada. Diga la verdad. Tuve otro tiempo, tuvimos una iglesia donde teníamos bastantes personas que no tenían documentos. Y al no tener documentos, eso crea problemas de muchos tipos. Y aún así me decían: pastor, ¿qué hacemos? Y les decía yo: pague los impuestos. Pague los impuestos. Pero dice: ¿y por qué? ¿Por qué pagar los impuestos si de por sí soy indocumentado y no me va a ayudar de nada? Le digo: no piense así, veo hacia adelante, porque si en cualquier momento viene una amnistía, usted tiene entonces pruebas de que el gobierno mismo ha recibido dinero de usted y usted ha pagado impuestos. Usted ha sido correcto de acuerdo a las leyes de su país y lo ha hecho. ¿Se da usted cuenta la importancia entonces de ser íntegro en cuanto a lo que vivimos? En pagar los impuestos, en darle al rey lo que es del rey, darle a César lo que es de César, darle a Dios lo que es de Dios. Estos hombres conocían personalmente a Dios y sabían quién era Dios.
y hacen la decisión correcta. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey y le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire, es que nuestro Dios, y se lo dice, a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego y puede librarnos de tus manos, oh rey, y Él nos... A ver si me ayuda. Él ¿lo puede decir? Yo creo que algunos de ustedes hoy deben de llevar esta palabrita en su mente y en su corazón. Él me puede librar si solo lo honro como mi único soberano Señor de mi vida y de mi casa y de mi familia y de todo lo que hago. Si solo le das ese lugar a Dios y lo pones de primero, Él siempre te va a cuidar. Ellos tienen esta seguridad. Y Él dice, Él nos librará. Verso 18. Y aún así, si no, has de saber, dice, oh rey, que no serviremos a tus dioses, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mejor dicho, prestemos la atención a varias cosas. Primero, Dios puede librarnos. Y cuando Él lo dice, cuando Dios lo dice de esa manera, lo que dicen es que ellos, para poder hablar de esa manera, ellos estaban totalmente convencidos de quién era su Dios. Y lo mismo con nosotros se aplica. Por eso empezamos a conocer más y más a Dios y conocerlo a Él como es, y conocer su longanimidad y conocer su paciencia y conocer cómo su misericordia actúa y su paciencia y su verdad. Y cuando empezamos a conocer a Dios tal y como Él completamente es, entre más y más lo conocemos, más confianza desarrollamos de que Dios hace tal y como Dios dice. Y saber eso es importantísimo, porque hay situaciones en la vida en las que usted va a tener que enfrentar si lo hace a la manera de Dios o lo hace a como es conveniente. Y muchas veces yo escojo lo que es conveniente y dejo a un lado hacerlo como Dios quiere. Y hay un serio problema en eso, porque aunque nadie más se dé cuenta, ay mamá, que nadie me vio. Pero vas a la manzana del vecino. Ay, mamá, nadie me estaba viendo, ni tú me viste. ¿Y Dios? ¡Ah! El niño de 5 o 6 años. ¡Ah! ¿Cuál Dios? Dios te estaba viendo. ¡Ah! ¿A poco? Casi ganas de decirle, sí, menso. ¿Verdad que sí? No es que hay veces que yo mismo tengo que volverme a ver en el espejo y decir, sí. Ayúdenme, no lo digan. Ellos saben quién es Dios. Y aún así dice que si no nos libra Dios, dice, todavía no vamos a servir tus dioses y tampoco vamos a adorar la estatua. Lo que quiere decir también es, Dios tiene capacidad completa de decidir lo que es bueno para mí. Lo que es bueno para mí no tiene que ver con que usted me mate o no me mate. Lo que es bueno para mí es que la voluntad de Dios se cumpla. Y esto es algo que nos cuesta entender, porque creemos que para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, siempre tiene que ser todo bueno, bonito y barato. Que todo tiene que salir bien. Y entonces venimos a Dios como que si Dios es una despensa o es el Costco. Venimos siempre con la lista anotada, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, aquí estoy. Y entonces venimos a pedir y a pedir y a pedir, y aquí te muestro, Señor. Y entonces cuando Dios nos falla en algo de la lista, entonces empezamos a dudar de que Dios nos está cuidando. Y no nos damos cuenta que la voluntad de Dios es lo que tiene más cuidado, es en nuestro carácter, y quiere tratar con nosotros por dentro, porque Él quiere que lo conozcamos. Y conocer a Dios verdaderamente poco tiene que ver con que nuestras necesidades sean atendidas por Él, y más tiene que ver con la relación con Él, donde usted empieza a meterse a conocerle, a hablarle a Él, y Él empieza a abrirte tu entendimiento, y es ahí donde viene esta relación preciosa, donde le permite a uno hacer este tipo de decisiones. Estos hombres dicen algo importante, y aunque no nos libre, todavía no vamos a hacer como tú nos pides. Aunque no me libre, aunque no haya comida, aunque no haya trabajo, aunque no haya salud, aún así yo no voy a negar al Dios que me ha salvado para toda la eternidad.
Eso no tiene que ver nada con Dios, pero ellos se lo dicen. Y esta clase de convicción ante las pruebas de la vida es la que produce la respuesta que muchos cristianos necesitan tener. Y hermanos, esos son los tiempos, y acuérdense de mí, se los vengo diciendo ya desde hace un poco de tiempo, y semanas atrás, a los tiempos que estamos entrando son tiempos horribles, donde usted y yo vamos a estar enfrentando situaciones donde, a menos que usted diga, sí soy de Cristo y vivo para Cristo, no importa lo que sea, es probable que algunos van a doblar en la esquina y van a empezar a seguir a otro Cristo. La Biblia nos advierte de que hay muchos que van a venir a decir, pero Señor, si yo viví haciendo milagros para ti, Señor, si yo viví echando fuera demonios, Señor, si yo viví metido en la iglesia. Y Él les va a decir, apártese de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ustedes pueden ser que practicaban esas cosas, pero ustedes no vivían haciendo mi voluntad. Y esto es muy importante. ¿Quién es aquel que empieza bien con Jesús? El que viene a Jesús, se entrega a Jesús y le dice, perdóname mis pecados, tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahí usted recibe su salvación, en ese mismo momento. Pero después de ahí usted va a mostrar que usted es salvo, porque las decisiones que usted hace de ahí en adelante tienen que ser con agradar al Señor constantemente. Usted va a agradar a Dios constantemente. Por eso aprendemos los caminos de Dios. Estos hombres tenían esa convicción. Ellos podían enfrentar la maldad, podían enfrentar a los hacedores de maldad con tanta fuerza, con tanta energía, y podían decir, nuestro Dios nos va a librar. Y si aún así no lo hace, que se cumpla la voluntad de Dios, que es mejor para nosotros que tu voluntad. No queremos hacerlo. Hermanos, el mal existe. El enemigo es real. Los tiempos del engaño y la mentira están aquí enfrente nuestro. En cualquier momento, nuestro propio gobierno, depende de quién quede presidente, puede hasta quitarnos los derechos que tenemos los cristianos, y nosotros debemos de saber cuál es la decisión que vamos a hacer. En cualquier momento, si yo hablo cosas que son contrarias a la cultura, saben ustedes, y ahorita mismo que me están grabando ahora y ya lo ponen en el YouTube y todo eso que están haciendo ahorita aquí, eso es casi como que tengo una guillotina aquí puesta ahorita a mi cabeza. No sé si ustedes sabían eso. Porque ahí está la prueba, y cuando lo ponen esta noche en YouTube, y pueden ir a Iglesia de la Comunidad en Facebook, ahí está la prueba de que yo soy un rebelde, porque yo he decidido obedecer lo que la Biblia dice, y he decidido no hacer tal y como el gobierno me dice. El gobierno me dice que yo no puedo hablar de ciertas cosas que están escritas en el libro de Dios, y a mí Dios me dice, sí puedes hablar eso porque es lo que tú crees. ¿Qué creen ustedes que voy a seguir haciendo? Hablando lo que el libro de Dios dice, sin miedo. Y si al final, si estamos en unos tiempos cuando vengan que hasta las iglesias quieren cerrar, ¿y qué? ¿A poco no tenemos un garaje? ¿Y si cierran la casa? ¿Y qué? ¿A poco no hay parques? ¿Y qué? ¿Y estacionamientos? Ah, pastor, pero ¿y si llueve? ¿Y qué? ¿No tenemos sombrillas y paraguas? O sea, hermanos, en serio, ¿qué si de la noche a la mañana sucede algo aquí que no estamos esperando, y de un momento a otro perdemos nuestras libertades religiosas y tenemos que empezar a hacer decisiones para Cristo como nunca antes hemos hecho? ¿Estamos listos? Llamando la atención. Pues en el caso de ellos en alguna manera, la decisión que tenían era la siguiente: ¿adoramos a la estatua o adoramos a Jesucristo? ¿Nos rendimos ante la presión del gobierno o adoramos al Señor Dios del universo, creador de todas las cosas? Y ellos sabían lo que tenían que hacer, adorar a Dios. Pero cuando uno adora a Dios, exactamente lo que les va a suceder a ellos nos va a suceder a nosotros. Hay que pagar un precio. Todo seguidor del verdadero Dios, todo seguidor de Jesucristo, todo aquel que quiera servir a Cristo con mente y alma y cuerpo y con todo lo que tiene, todo aquel que quiera hacerlo así, va a empezar a enfrentar una oposición constante. Porque hay fuerzas malignas, hay fuerzas ocultas, hay fuerzas tenebrosas de oscuridad que se oponen a que un individuo viva de esa manera para Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que la luz venga. Amén, María Gema.
No quiere que la luz venga, no quiere que la luz brille. Y es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, ¿qué cree usted que el enemigo quiere hacer? Si cada uno de nosotros hace una lucecita que empieza a alumbrar desde un monte, va a empezar a bombardearnos para que la lucecita caiga, para que nos desanimemos, para que nos llenemos de desánimo y nos llenemos que se nos falte la fuerza. Y es común, ¿no? Que nos falten las fuerzas. ¿A poco no? ¿Ustedes no lo sienten? Yo sí. Tenía mucho tiempo que no me sentía un poquito agüitado. Hoy me sentía así, cuando estuve aquí en la iglesia. Tenía mucho tiempo que no, pero hoy me sentía así. Entonces empecé a alabar a Dios y empecé a decir gracias, Señor. ¿Qué más me queda, mis queridos hermanos, que no es seguirlos sirviendo a ustedes y preocuparme por ustedes y orar por ustedes? ¿Qué más me queda? ¿De dónde viene mi socorro? Pero la batalla es verdadera, la oposición es verdadera. Decida usted empezar a servir al Señor y va a ver usted como de un momento a otro empiezan a caerse cosas. ¿Se quiebra el carro? ¿Se pierde el trabajo? Sí, mi hija Noemí, yo sé, yo entiendo. No pares. La victoria es del Señor. Estos hombres decidieron obedecer a Dios y van a pagar un precio. Verso 19. Dice: entonces Nabucodonosor se llena de ira, más aún, le cambió el aspecto de su rostro en contra de ellos y ordenó, como estaba tan lleno de ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más. No solo era suficiente con lo caliente que estaba, pero 7 veces más. Y quiero ustedes que sepan algo muy importante. Hubo otro hombre, un tiempo después de este, ya no quiere decir ni cuántos años, 2400 y resto de años después, se llamó Hitler. Ese también calentó los hornos, ese también los mandó quemar, ese también los mandó matar a los mismos judíos. Exactamente lo mismo. Esto no es nada nuevo. Parece que le encanta al enemigo de Dios usar esta herramienta, porque ahí está el fuego está vivo y lo manda a calentar aún más. Imagínese usted que ya no era solo decir: no, yo no quiero adorar la estatua ni te quiero adorar a ti, sino que ahora ya está viendo el fuego, está viendo que salen las llamas del horno y para allá van. Cuando uno ve la amenaza al frente de uno, una cosa es que se la digan, otra cosa ya es verla, donde ya uno va a ser amarrado. Y entonces lo que les va a pasar, dice, ordenó a los hombres vigorosos, o sea, a los que estaban bien chonchos, y les ordena, dice, los que tenían su ejército, que los aten. Así pues estos hombres fueron atados con sus mantos, con sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y los echaron dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era rápido, apremiante, habían calentado mucho el horno, entonces la llama del fuego mató primero a aquellos que habían alzado a estos que los iban a tirar. Así que los mismos ayudantes, antes de que cuando los tiran, en el momento de tirar los otros al horno, estos mueren de afuera porque el horno estaba tan requete caliente. Qué pesado, ¿no? La figura. Esto es una figura horrible, fea. Cuesta entender la historia porque es una historia de barbarismo. Pero ¿acaso no es exactamente lo que vivimos en estos mismos momentos? ¿No se le corta la cabeza a los cristianos si lo hacían? ¿Sabían? Y todavía en medio nuestro hay personas que dicen: ay, pobrecito, ¿cómo fue que mataron a el jefe de los rebeldes? Si era un escolar que era inofensivo, era un hombre dedicado sigilosamente a vivir su religión. Así dijeron ahora que mataron nuestros Marines a este hombre feo, horrible, que era el director de ISIS. Así algunas personas de nuestra sociedad ven a estas personas malas, feas, sucias, que son movidas por las tinieblas. Algo parecido está pasando aquí. Vea usted qué cuidado debemos de tener, porque la opinión pública, y en este caso, ahí no había opinión pública, pero sí estaban enfrente de algo horrible. Ahí están viendo ya no solo la llama, ahora mueren aquellos y son tirados adentro de esto. Estos 3 hombres, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego. Esto es literal.
Esta historia sucedió exactamente como la Biblia dice, y no existe ninguna manera de espiritualizar. Hay personas que espiritualizan la Biblia y entonces dicen que estas circunstancias son feas, que no sucedió así, que esto es como una metáfora. Dice que esto es solo el horno de la vida y que se usó como una historia para comparar que cómo Dios nos puede ayudar y sacar ciertas cosas malas, pero en realidad no es así. Esto fue verdadero, es una historia verdadera. Y así sucedió tal y como dice. Entonces el horno fue usado, también lo tenían siempre ardiendo, y probablemente este era el horno que yo hace un tiempo les había hablado, que usaban para quemar niños o para ofrecer sacrificios. ¿Recuerdan al dios Moloch, por el que pasaban los niños? Entonces muy probablemente este era el dios con un vientre, era como una estatua, o el horno, la panza de una estatua, donde ahí tenían siempre quemando, y entonces decía que lo calentaran 7 veces más, da a entender de que estaba ardiendo constantemente. Era el lugar donde quemaban cosas, quemaban personas. Entonces eso existía. Entonces el calor de la llama mata primero a aquellos que los llevan, y los judíos caen dentro del horno. Verso 24. Entonces el rey, cuando esto ya sucediendo, dice que el rey se espantó. Me encanta esto. El rey se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él les dijo: sin embargo, yo veo 4. 3 echaron, pero yo veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Este testimonio va a quedar por toda la historia. La razón por la que esta es una historia importante es porque al ser escrita va a quedar por toda la historia, para que personas en aquel reino y hasta nuestro tiempo, al leer estas cosas, puedan entender cómo es que Dios es y lo que Dios hizo por esas personas. Hasta el día de hoy volvemos a leer lo que Dios hizo, y esto no solo nos maravilla, pero esto nos tiene que dar a entender que hay cosas importantísimas que aprender en medio de esto. Dios, hermanos, Dios no desea que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Esa es la naturaleza de Dios. El que esta historia quede ahí, lo único que va a mostrar en el futuro, y en el futuro del futuro de ahora, es de que las personas pueden ver que Dios siempre le da una oportunidad a los gobernantes y a gentes de tantísimo poder como ese rey, de que conozcan de que sí hay alguien más que es como hijo de los dioses. Es el hijo de Dios. ¡Claro que existe! Y Dios permite que personas como ese gobernante lo lleguen a conocer y lo vean. ¿Por qué motivo? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Como Dios no quiere que eso suceda, entonces al recordar, al leer lo que Dios hizo, Él da a conocer, Él nos muestra que no solo Dios es verdadero, pero Dios tiene el poder de ayudar, el poder de socorrer, el poder de proteger a todos los que son de Él. Y si aún así no lo hace, no vamos a adorar esta estatua. No podemos adorar la estatua. ¿Me entendieron, mis hermanos? Si aún así no lo hiciera, yo no voy a adorar la estatua. Somos de Jesús, seguimos a Jesús, servimos a Jesús. Y si al final lo que viene son cosas feas, ¿y qué? Si al final de eso hay algo bonito y verdadero, que no es lo que estamos viendo en estos momentos. Se les permitió al rey ver a uno en medio de ellos que era como un hijo de los dioses, y por supuesto que su nombre es Jesús. Era Jesús el Cristo el que estaba ahí en medio de ellos, y los estaba protegiendo y estaba hablando con ellos. Saben, hay personas que me preguntan: pero pastor, ¿cómo es que las personas, si son salvas a creer en Cristo, cómo hacen aquellos que nunca escucharon de Cristo? Bueno, que hay una buena respuesta para eso. Aquí Cristo de alguna manera se les aparece a ellos, o en una visión, o en este caso en algo real, donde los está protegiendo realmente. ¿Puede Dios aparecerse por medio de sueños a personas?
Sí, la Biblia nos habla. ¿Puede Dios aparecerse por medio de visiones a personas? Claro que sí, la Biblia nos habla de eso. ¿Puede Dios hacer su palabra viva y eficaz para que alguien la crea? Claro que sí. Entonces Dios tiene muchas maneras que las personas lleguen a conocer la salvación. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno y dijo, presten atención, Sadrach, Mesach y Abed, siervos del Dios Altísimo. ¿Vieron? Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Esa expresión, siervos del Dios Altísimo. Vean ustedes que ya no es Dios con minúscula, sino es una D mayúscula. Él está reconociendo ahora que ese es siervo del Dios Altísimo. Lo que está mostrando es que este es Jehová Adonai. Jehová Adonai. Y lo que él está diciendo ahí va más allá de un comprendimiento humano. Esto le fue revelado a él en esos mismos momentos ahí, que había alguien como hijo de los dioses y que ahora ellos son siervos del verdadero y único Dios, el Dios del Altísimo. Verso 27, se juntaron todos aquellos, los gobernantes, capitanes, todas estas personas, y vieron como el fuego no había tenido poder sobre ninguno de los cuerpos de estos hombres, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, ni siquiera había olor de fuego en medio de ellos. Yo no me puedo imaginar la sorpresa que tenían ellos, yo no me puedo imaginar la cara que podían tener ellos, porque ni me puedo imaginar tampoco el corazón, porque recuerde que ellos fueron los que los acusaron a ellos. Ellos fueron los que les trataron de hacer el mal. Y recuerda lo que les venía diciendo desde el principio: todo aquel que se quiera ensalzar va a ser humillado, todo el que se quiera enaltecer va a ser humillado. Y entonces dice la Biblia también que todo aquel que es humillado va a ser enaltecido. Entonces aquí cambia la cosa. Aquellos vienen a acusarlos y los tiran al horno, pero ahora salen del horno vivos y ahora van a salir del horno para ser reconocidos, van a salir para que el rey les diga: ustedes son siervos del único Dios, del Dios Altísimo, el más alto de todos. Vea qué interesante como en cuestión de un minuto, de 5 minutos, las circunstancias Dios las puede cambiar. De ser los acusados y a los que van a matar, ahora son los que salen libres por un milagro y van a ser reconocidos. ¿Se imaginan los acusadores cómo iban a empezar a sentir en su corazón ahorita? ¿En qué problemas se habían metido? Porque creyeron que estaban tratando con simples judíos, con simples humanos, pero no se daban cuenta que eran humanos y judíos que habían creído en el Dios de los vivientes, en el Señor Jehová. Vivían para Jehová, eran de Jehová. Hermano, esto es importantísimo. Cuando usted tiene este tipo de convicción, las situaciones en su vida no van a cambiar su fe, ni le van a quitar el gozo. Cuando usted sabe que Dios es su Dios y que Él va más allá de las circunstancias, todas las circunstancias no son ni las que le dan la alegría ni las que le dan el gozo. No son las situaciones malas o las situaciones buenas las que le hacen y le ponen como ganas de una danzadita para Dios. No. Tiene que ver con que Dios vive en su mente y en su corazón. Dios vive en su alma. Dios es su Señor. Dios es el dueño de usted. Y cuando eso sucede, usted tiene esa manera de ver las circunstancias cambiar en frente suyo. Dios las puede cambiar muy rápidamente y las cambió para ellos. Entonces la protección había sido completa, total protección de parte de Dios. Verso 28. Y Nabucodonosor entonces dijo, presten la atención: bendito sea ¿quién? Entonces vea qué rápido alguien que no creía puede de un momento a otro cambiar su manera de hablar. El que estaba lleno de ira y enojo, el que estaba lleno de antagonismo, el que estaba lleno de deseo de destruir, de un momento a otro está maravillado, ha visto algo que no ha visto nunca en la vida, vio a uno metido en el fuego del horno, vio salir a estos de un milagro, y enfrente de todo esto empieza a reconocer de que hay alguien mayor, hay alguien más grande, y se lo dice.
Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Segundo, que envió su ángel, que libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron lo que yo les dije, tampoco entregaron sus cuerpos. Y sí entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro diosesillo que adorar a su verdadero Dios. Cuando el cristiano, cuando el creyente decide vivir de esta manera y hacer todo como Dios dice y decide creer en todo lo que Dios pide, usted se convierte en un ejemplo para otras personas que necesitan saber de que si hay un Dios vivo y que si hay un Señor que es verdadero y que Él lo respalda a usted en todo lo que usted hace. Las mismas personas van a ver que usted está protegido por el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Así que el rey, sin darse cuenta, tal vez ni cuenta se da, el rey empieza a alabar a Dios y dice: bendito sea el Dios de los judíos. Luego dice: envió su ángel. Mira qué interesante, estas no son palabras que salen de la boca de un creyente. Estas son palabras que salen de la boca de un rey que hasta hace apenas unos minutos atrás era un homicida, era un incrédulo, era un hombre lleno de soberbia, era un arrogante. Y de un momento a otro, mira cómo empieza a hablar, ¿no? Dios Altísimo envió su ángel, como que se volvió espiritual el chavo ¿no? Mira, de un momento a otro empieza a hablar espiritualmente. ¿De dónde le salió tanta manera bonita de hablar? Él está viendo la verdad comprobarse en la vida de alguien que cree en este Señor, en este Dios nuestro. Eso es lo que lo empieza a cambiar. Entonces envió su ángel y libró del mal a los suyos. Todo esto porque confiaron en su Dios y no hicieron como yo les dije. Y además, de aquí interesante también lo que dice ahí, dice: y entregaron su cuerpo, entregaron su vida antes que servir a lo que yo les estaba diciendo que tenían que hacer. El rey reconoce la validez de que ellos están dispuestos a entregar su vida. Entonces el rey entiende la recompensa que los judíos están recibiendo, y él también, para mostrar que él ha encontrado allá, reconocer, va a hacer algo muy bonito. Vea el verso 29, dice: por lo tanto el rey decretó, dice, él decretó, él mandó que todo pueblo, que toda nación, que toda lengua que diga algo contrario, que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, él les mandó a que sean descuartizados, o sea, que les sean arrancados, que sean completamente cortados, y que su casa sea convertida en un estercolero, que es un lugar donde las vacas dejan lo malo, y por cuanto dicen: no hay Dios que pueda librar como este. Entonces todos los judíos, todos los judíos que vivían ahora como cautivos de aquella cultura, de un momento a otro, debido a que 3 de ellos decidieron hacer como Dios dice, ahora van a empezar a ser reconocidos de una mejor manera. Solo por el sacrificio de 3 personas, todo un pueblo que estaba hecho cautivo y prisionero en aquel lugar va a ser respetado, va a ser cuidado, va a ser visto de una diferente manera. Verso 30. Entonces el rey engrandeció. No hace ni una hora que los quería matar, ahora son engrandecidos. Engrandecidos. ¿Podemos esperar estas cosas cuando estamos comprometidos con Dios? Sí. ¿Podemos esperar estas cosas cuando nuestra obediencia es total? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es verdadero y es real. No tiene ni que comprobarnos que Él existe. Él lo muestra en todo lo que Él hace y cómo nos protege, cómo nos cuida. Eso lo hizo con Él. ¿Saben? Los judíos en este momento, entonces, tienen un problema. Porque se ven ahora que los tratan de una mejor manera. Entonces, lógicamente, ellos quieren regresar a su tierra. Y su tierra era allá en la Palestina. Ellos querían regresar a Jerusalén, y en este momento ellos se ven bien, los están empezando a tratar mejor, ya no tanto como esclavos, sino como esclavos que tienen un verdadero Dios, que tienen al Dios verdadero. Entonces lógicamente ellos van a empezar a sentir que ellos desean ahora regresar a su tierra. ¿Quién no quiere regresar a su tierra? ¿Quién no quiere regresar a sus vaquitas, a su terreno, a su casita y a sus árboles de fruta y todas esas cosas? No, pues esos quieren regresar para allá y tienen un serio problema, porque Dios les va a tener que recordar que ellos estaban en ese lugar para que el plan de Dios se cumpla. Hermanos, Dios nos tiene siempre en un lugar para que el plan de Dios se cumpla.
El hombre que vive creyendo en este Dios va a tener que creer también que es parte del plan de Dios. Y usted y yo tenemos que creer eso. Somos parte del plan de Dios para lo que Dios quiera hacer aquí en Oceanside, o aquí en San Diego, o aquí en California, o aquí en los Estados Unidos. Y entonces es parecido con ellos. Entonces Dios tiene que enviarles una palabra. En aquel tiempo todavía el profeta Jeremías existía. Él estaba vivo, y Jeremías les tiene que enviar una palabra rápida, y Jeremías les tiene que decir: hey, no se abiloquen, no se llenen de energía, no se preparen como que ya se van a ir de ahí. Ustedes tienen que entender que están en medio del plan de Dios, porque lo que tiene Dios en su mente es que Dios quiere que todos sean salvos, y ustedes son los únicos que conocen a ese Dios altísimo, y por eso Dios los tiene donde los tiene, en medio. Son prisioneros de una cultura, no para que se agüiten y se sientan mal en la cultura, sino para que ustedes ganen a los que están en esta cultura, que están listos para mí. Y esto es muy difícil de entender, porque vivimos nuestras vidas metidos en lo mío. Yo vivo metido en lo mío, en mi casa, en mi trabajo, en mi coche, son mis cuentas, son mis hijos, es mi familia. Y no podemos abrir los ojos a que eso no es solo lo que es la vida. La vida tiene que ver con otras personas que aún no conocen lo que tú y yo conocemos. El plan de Dios es que lo que tú y yo conocemos de Dios lo debemos a conocer a los que no conocen de Dios. Y desdichadamente en esta cultura donde estamos oprimidos, el cristiano más y más se ha empezado a aislar y a meter en su propia isla, y no sale de su isla, no comparte con nadie, no le dice a nadie las bendiciones que tiene de Dios. Y por eso es que no estamos ganando personas para Jesús. No hablamos de Jesús, estamos callados. Y ellos estaban cometiendo ese error. Entonces Jeremías les manda a decir lo siguiente. Vea, Jeremías capítulo 29. Los que tienen Biblia, hablan de ahí. Jeremías capítulo 29. Verso 6. Les dice: miren, cásense, engendren hijos, tengan hijas, den mujeres a sus hijos, den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense ahí donde están y no se disminuyan. No les está diciendo que se mezclen con los babilonios, les está diciendo que entre ellos no se mezclen, pero que se den a casar y se multipliquen. Y vea qué interesante, verso 7. Y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rueguen a Jehová por ella, porque en la paz de esa ciudad tendréis vosotros. Yo creo que Dios no entiende, ¿verdad?, que nosotros somos humanos. En serio, pónganse a pensar. Dios no entiende que somos humanos. Mejor dicho, vean lo que le está diciendo: en la incomodidad de ustedes, bendigan a los que los incomodan. ¿No es que eran prisioneros? Entonces, ¿por qué motivo me manda a orar por la paz de los que me tienen prisionero? ¿Por qué motivo me pide que yo haga algo bueno por los que no han hecho cosas buenas por mí? ¿Se está dando cuenta usted cómo es que la vida cristiana es? La vida cristiana en este momento, cuando ellos creen que están listos para irse a su lugar, es cuando ellos están más bien listos para que Dios les diga: ok, ahora ya sí los puedo usar, porque ahora tengo su atención y ustedes me quieren obedecer. Ya les probé que estoy con ustedes. Ok, bendigan a la ciudad donde los llevé. Quédense todavía ahí. Compartan con ellos ahora de mí. Háblenles de mí, porque lo que yo quiero es que me conozcan. Si ustedes se van, ¿cómo voy a ganar esa cultura? ¿Cómo van a aprender de Jehová de los ejércitos? ¿Cómo van a conocer al Dios verdadero? Si ellos salen de ahí, no iban a tener entonces oportunidad, ¿de acuerdo? Vea qué interesante como es Dios. ¿Recuerda hace 2 semanas que les dije que Dios dijo por medio de Jeremías también que los he enviado en esta cautividad para protegerlos? Entonces Dios actúa en muchas maneras en las cuales pasamos por situaciones incómodas, pero Dios lo está haciendo para protegernos y proteger especialmente nuestro corazón.
Verso 8. Entonces, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, que no os engañen. No atiendan a los sueños que ustedes sueñan. Que no haya engaño, porque falsamente les dicen ellos en mi nombre: yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, hasta que se cumplan los 70 años de que ustedes llegaron, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra, y ustedes van a regresar a Jerusalén. 70 años. Y eso se cumplió exactamente al día, casi a la hora, don Gil. Exactamente. Y esto va a ser muy importante cuando empecemos a ver en el capítulo 8 y capítulo 9 de Daniel las profecías de la venida del Mesías. Porque también la profecía va a ser dada hasta por días exactos, desde que ellos van a salir de la cautividad hasta el día en el que el Mesías va a caminar entrando a Jerusalén. Exacto, hasta el día va a suceder. Acabemos con la historia. Entonces, todo esto sucedió tal como les estoy diciendo. Y la Biblia, mis queridos hermanos, tiene la respuesta de muchas cosas que usted y yo necesitamos aprender y necesitamos creer. Pero vean lo interesante. Podemos nosotros ver las circunstancias de esta manera. Hello, niños. Un momentico. Let me finish, kids. Usted en estos momentos puede hacer la siguiente decisión. Usted puede ver las circunstancias de su vida de estas dos maneras. O puede ver hacia arriba y puede mirar hacia Dios, y lo que usted empieza a conocer y aprender de Dios, entonces usted lo aplica hacia abajo. Pero si usted tiene su mirada hacia abajo, primero, si usted tiene su mirada sobre sus problemas, en sus dificultades, en su enfermedad, en su tristeza, en su amargura, en todas estas cosas que nos suceden a los humanos, es muy difícil en medio de todo esto poder ver para arriba. Porque entonces vemos para arriba solo deseando de que venga respuesta de Dios, pero no deseamos obediencia, no deseamos compromiso, no deseamos ser fieles con el Señor. Nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros en confusión. ¿A poco que el pecado no nos confunde? La tiniebla, los problemas, las dificultades, la enfermedad, todo esto no nos confunde. Entonces, la manera en que Dios nos pide al cristiano que vivamos nuestra vida, hermanos, nosotros vemos hacia arriba, hacia Dios. No quite su mirada hacia arriba. ¿De dónde viene nuestro socorro? Del Señor, de arriba, de Él. Entonces, al ver hacia arriba, usted ve hacia arriba porque de ahí viene su socorro, y usted aplica lo que usted encuentra de Dios en medio de sus circunstancias, de las situaciones difíciles, los problemas y los conflictos. Si nosotros vivimos solo viendo para abajo, nos va a costar mucho ver para arriba, porque entonces vivimos concentrados en todo lo de abajo, y esto se llama vivir horizontalmente. Vivir así. La vida del cristiano debe ser vertical. Nuestra mirada debe estar siempre arriba. Porque si su mirada está arriba, no hay ninguna circunstancia aquí que lo pueda cambiar. Y su fe va a crecer. Y cualquier circunstancia que viene va a ser una oportunidad para que Dios muestre que Jehová es Dios. Inclusive si usted siente que está metido dentro de un horno de fuego. Si está viendo usted para arriba, ya usted sabe cuál es la decisión que usted tiene que hacer. Llévese esto en su corazón. Usted tiene decisiones que hacer en estos momentos, hágalas mirando hacia arriba. No lo hagan mirando hacia abajo. Va a ser muy difícil hacer decisiones mirando hacia abajo. La situación de esos jóvenes necesitaba que ellos vieran hacia dónde. Hacia arriba. ¿Estaban viendo ellos hacia arriba? ¿Les fue bien por ver hacia arriba? ¿Vivieron toda su vida viendo hacia arriba? Hermanos, ¿hasta dónde tenemos que ver? Volver a ver hacia arriba, significando no hacia el cielo, pero hacia el Señor. Nuestra mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe, Él, en el Señor Jesús, hacia arriba. Es más, de hecho hay una figura donde dijo que como la serpiente fue levantada en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo aquel que vea hacia Él sea salvo, sea salvo. Veamos hacia Jesús. Tenemos que vivir nuestra vida viendo hacia Él. No podemos vivir viendo hacia todo lo que viene aquí, lo que vaya a pasar, lo que va a suceder.
Es más, hasta la inseguridad de lo que va a suceder, a muchos les quita la paz. No puede esto suceder más con nosotros. Por favor, veamos hacerlo. Bueno, Padre, oro en el nombre de Jesús que tú nos des la capacidad, Señor, los que están decididos a seguir viendo hacia arriba, dale la fuerza, la energía, Señor, corona el deseo de mis hermanos con la bendición de Dios, de que nos fortalezcamos en seguir viendo hacia arriba y que en medio de la ciudad donde nos has traído podamos nosotros orar y bendecir a este lugar. Oramos y bendecimos la ciudad de Oceanside, y bendecimos a Vista, y bendecimos a Peñasquitos, y bendecimos a San Diego. Oramos y pedimos bendición por la cultura en la que estamos prisioneros, pero a la cual nos has mandado a ganar a muchos que están dentro de esta cultura, que necesitan escuchar las buenas noticias de la salvación. Oro en el nombre de Jesús, Señor, dándote gracias también. Los diezmos, las ofrendas que se recogen, Señor, tú lo usas especialmente para lo que tenemos que pagar aquí, Señor, la renta y todas estas cosas. Gracias, Señor. Gracias a los que siguen ayudando, los que con fidelidad nos ayudan a salir adelante. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Pido una gran bendición sobre mis hermanos en esta semana que empezó el día de hoy. El pastor Felipe en casa, y Lupita, Señor, sé que ellos están enfermitos. Señor, sé con Delia, está en su enfermedad. Señor, bendícela. Bendice a los que están enfermos, los que no pudieron venir también, Señor, sé con ellos. Oro por Marta también, Señor, me hace falta hoy. Todos los que no vimos el día de hoy, Padre, oro en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén.